Hola amigos, bienvenidos a La Vida como es. Hoy vamos a hablar de un tema que como siempre les va a resultar a ustedes, yo creo, bastante interesante. Hay padres que nos han escrito diciendo que no saben cómo explicar a sus hijos lo que es la Iglesia, cómo explicar de una manera atractiva la fe, la Iglesia, las cosas que están pasando en la Iglesia actualmente. No es fácil, hay que reconocerlo, y yo comprendo que muchas veces es una especie de quemazón que tiene uno dentro, el no saber transmitir esos valores, esos sentimientos, esos conocimientos, esa verdad, esa felicidad a los hijos cuando son lo que más queremos. Entonces hoy vamos a hablar de eso, cómo transmitir, cómo explicar la Iglesia en la educación, cómo explicarla a los hijos. Yo creo que le va a ser interesante para ustedes y para nosotros, porque nosotros estamos en la misma tarea. Empezamos. Para explicar, para hablar, para tener una tertulia sobre este interesante tema, tenemos como siempre aquí con nosotros a unos invitados de bastante conocimiento. Bueno, está Nicole, como siempre. ¿Qué tal, Nicole? Muy bien, José María. Aquí estamos con este tema difícil, sí, ¿no? Después, siguiendo por aquí, tenemos a don Benigno Blanco, que es el presidente del Foro de la Familia, pero no viene como presidente del Foro, viene como padre de familia que ha estudiado estos temas. También tenemos a Marta Pedraz, que es médico, dirige un consultorio de orientación familiar, pero también viene como madre. Y a don Juan José Jabaloyes, que es director del Instituto Europeo de Estudios Educativos y que también viene como padre de familia. Pues bienvenidos a todos y vamos a ver qué es la Iglesia. Yo lo dejo ahí en el aire, porque para empezar a explicar, a educar, habrá que decir lo que es la Iglesia. Yo creo que no. ¿No? Bueno, no. Entonces tú empieza por donde quieras. Sí, no, me refiero a lo siguiente. A los niños no se les enseña las cuestiones vitales con formulaciones teóricas. Primero las viven y luego, según van creciendo, se les va dando el soporte intelectual. Entonces yo creo que los niños tienen que ir captando qué es la Iglesia, como captan qué es la familia, viendo que sus padres se preocupan por ir a misa, que Dios cuenta para ellos, que forma parte de la familia, que se habla con él, y luego, según van creciendo, se les van dando explicaciones teóricas. Pero si a un niño le contásemos la teología de la Iglesia así de golpe, obviamente no sabría de qué le estamos hablando, ¿no? Bueno, pero a nuestros espectadores le podemos decir lo que es la Iglesia, ¿no? Que no son niños. A nuestros espectadores sí, pero como la pregunta era cómo aprenden los niños lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Yo no soy teólogo, pero me da la sensación de que la mejor manera de entender lo que es la Iglesia es explicar a priori que la Iglesia no son unas estructuras, ni unos curas, ni unos obispos, ni un papa, sino que todo eso es instrumental, forma parte de la Iglesia, pero la Iglesia va mucho más allá de ello. Yo creo que el concepto más claro de Iglesia, y eso el Vaticano II nos lo ha dejado muy clarito, es el de comunidad, pueblo. Es decir, somos todos los que estamos unidos a Cristo. Por eso la manera de engancharse a la Iglesia de los niños es encontrar a Cristo, no con teorías. Y una vez que estás enganchado a Cristo y junto a todos los que están enganchados a Él, vas entendiendo un poquito que para que eso funcione necesitamos estructuras, medios, sacramentos, jerarquías, etcétera, ¿no? Claro, yo, de acuerdo con lo que está diciendo Benigno, se me ocurre que si uno tiene en el centro de su vida a Dios, lo pone en el centro de su matrimonio y por lo tanto está en el centro de su familia. Y la familia, por lo tanto, se convierte en lo que decía Juan Pablo II, en una iglesia en miniatura, una iglesia doméstica. Y los niños van aprendiendo que su familia es una forma de pertenencia que conlleva también pertenecer a la iglesia, ¿no? Claro, porque es que los padres lo que queremos para nuestros hijos es que sean felices, que se desarrollen armónicamente y en la verdad y que sean libres, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento lo tienes directamente de Dios, o sea, en Dios está toda la verdad y en Jesucristo nos la hace humana, ¿no? Entonces, ese contacto, como bien decíamos antes, decía Benigno y Marta, pues con la imitación, con la propia vida, es con lo que nuestros hijos van aprendiendo, ¿no? Haciendo esto de una realidad atractiva, ¿no? Porque la felicidad es alegre y porque la verdad siempre te lleva a buen sitio, a buen puerto, ¿no? Entonces, son los pequeños detalles de cada día los que hacen que nuestros hijos digan, "Joder, yo quiero ser como mi padre, quiero ser como mi madre", porque es un tío feliz, ¿no? Es muy importante vivir pues nuestra fe en carne propia, ¿no? Que no es por llevar una medalla más grande, por colgar más cuadros en la pared, por tener una colección de vírgenes de todos los sitios que he visitado en el mundo o por hacer más procesiones. Por eso nuestros hijos no se van a quedar
con lo que es la fe. Sin embargo, si nos ven viviendo en carne propia pues los consejos evangélicos, es decir, pues si nos dan en esta mejilla, ofrecemos la otra, si nos piden, damos, si nos piden prestado, prestamos, que no tengamos nada en contra de nadie, que amemos a nuestros enemigos, si perdonamos, o sea, si ven esas cosas que a los ojos del mundo son contradicciones, ¿no? Que realmente son las bienaventuranzas, son contradicciones. O sea, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, decimos, todo tipo de contradicción, ¿no? Que sobre todo en los medios de comunicación nos dicen, pues eso, fuera pobreza, fuera tristeza. Si nuestros hijos nos ven pues en circunstancias difíciles, que sepamos mantener la paz y la serenidad. Que algo se rompe en la casa, pues que no se caiga la vida. Si algo se pierde, si alguien nos hace una faena, si alguien nos hace una llamada y colgamos y directamente estamos poniendo verde a la persona. O sea, si ven que realmente en nuestra vida no hay dobleces, que somos de una sola pieza, cuando vamos a misa, cuando estamos en casa, cuando estamos en todas las circunstancias, pues así es como mejor transmitimos la fe. Yo creo que lo que dice Nicolás es completamente correcto, pero que hay una cuestión previa. El cristianismo no es una moral, no es una conducta, es el encuentro con una persona. Y pronto lo primero que tienen que ver los niños en nosotros es que esa persona cuenta para nosotros. Es decir, que haya con naturalidad con Dios en la vida ordinaria de la familia. Que vean que sus padres hablan con Dios, que cuentan con Él, que forma parte del escenario familiar. Y luego se traducen que nos ven ir a misa o confesarnos, etcétera. Sí, se me ha olvidado decir, o sea, claro, todo esto es el modelo, exacto, es Jesucristo. O sea, que es una persona que estamos Exactamente, siguiendo. ¿no? Entonces, yo creo que los críos tienen que aprender a hablar y amar a Dios con la misma naturalidad con que aprenden a amar y hablar con el abuelito, que no hay que explicar de teorías de quién es el abuelito, pero el abuelito está allí, es amable y se le quiere, ¿no? Hace poco me preguntaba en una conferencia una señora que estaba en la primera fila con una niñita recién nacida, se veía por el tamaño, ¿no? En la sillita de ruedas, me decía, ¿cuándo cree usted que debo empezarle a hablar a Dios a mi niña? Y yo le dije, pues desde ya. Como le hablas de su padre, no sabe lo que es un padre, pero tú le dices, papá viene, va a llegar papá, papá está aquí, di papá conmigo. Pues con Dios pasa lo mismo, y en algún momento ella empezará a entender de qué le hablas. Pero si Dios forma parte de la familia de los padres, forma parte de su vida, de su relación interpersonal de amor, los niños van a ir captando eso con la misma naturalidad, repito, que captan el amor a los abuelitos. Y luego ya, según van creciendo, irán comprendiendo que eso tiene sus exigencias en la conducta, en la moral, en la forma de comportarse, etcétera. Pero es muy importante que se enganchen a Dios como amigo, porque así incluso la mala conducta de los padres no les separará de Dios si se da el caso. En cambio, si lo que transmitimos es solo un modelo de conducta, un ideal de comportamiento, el mal ejemplo de los padres puede ser destructor. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que los niños aprenden por imitación, repetición y creación. Primero imitan, luego repiten para coger ese comportamiento y luego lo hacen propio y lo van creando, recreando propiamente, ¿no? Pero es cierto que este ser amigo de Dios, este conocer a Jesucristo, te lleva a una vida práctica, claro, a una vida real. Y algunas de las formas de vida no son compatibles con ese amor a Dios o con ese amor a los demás, ¿no? Porque si los engañas, si te aprovechas de ellos, pues eso no es compatible, ¿no? Entonces, al final, lo que pasa es que una conducta privada personal nunca es representativa de Dios, porque claro, todos los cristianos lo que queremos es parecernos a Jesucristo, pero nunca lo conseguimos. O sea claro. Pero bueno, ahí estamos peleando, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Pero la familia es escuela de vida y de fe, las dos cosas. Y la vida y la fe van juntas, son coherentes, no se pueden disociar. Si vivimos de una manera es porque creemos en lo que creemos, ¿no? Y nuestra vida está, insisto, con Dios en el centro, es la centralidad. Ya, pero vamos a ver, ahora sí, no... la Iglesia, digamos, en muchos medios de comunicación está siendo desprestigiada. La gente percibe que ser cristiano es muy aburrido, que es un rollo, que... digamos que siempre que lo estamos pasando bien, pues llega a la Iglesia y dice, no, es que hay una norma que dice que no puedes hacer esto y tal. Entonces, ¿cómo intentar que todas esas cosas, demostrar que no es así? O sea, que la persona más, yo desde luego, la persona más alegre que he conocido en mi vida era un cristiano. Claro.
Es así, es decir, entonces es que es incompatible ser triste y ser cristiano. Es decir, si lo que quieres rodearte de gente de buen rollo, rodéate de cristianos. Claro. Y eso que habría que llevarle a la sociedad y a nuestros hijos, no lo tienen muy cogido, porque realmente si quieres divertirte, o sea, son los tíos más alegres. Y si no, es que no son cristianos, es que no han entendido. Alegre y divertido no es lo mismo. Son alegres, pero no necesariamente divertidos, precisamente porque esa cultura del ocio, de lo actual, de lo inmediato, va en contra de la cultura de lo trascendente, de lo vital, de lo que me aporta esa energía, esa esperanza, que es donde mi alegría radica en la esperanza, ¿no? Y claro, es que eso va, por supuesto, en contra de lo que se vive a pie de calle, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo, interpreto. No, pero finalmente las cosas que son verdaderamente alegres terminan siendo divertidas. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que le ponemos la etiqueta divertido y no es divertido. Hace unos días leía un informe de la Comunidad Valenciana respecto de el impacto que va a causar todo este tema del alcohol los fines de semana en los jóvenes en la maduración del cerebro de todos estos señores que tarda hasta los 20 y tantos años, con unas consecuencias incalculables, porque el porcentaje de gente que se emborracha los fines de semana pues es espectacular, del 70% según algunas estadísticas. Desde los 13 años. Claro, entonces decir que eso es divertido es tener un concepto erróneo de lo que es divertido. Es decir, la felicidad no te la da el alcohol, no te la da ese tipo de conductas, aunque parezca que es así. No, oiga, es que esto no es cierto. Sí, no solamente que no es cierto, no es que esto lo prohíbe, no prohíbe nadie, o sea que usted puede hacer lo que le dé la gana, que para eso es libre, pero es usted idiota si hace algunas cosas, porque si no, esto no va a llevar a ninguna parte. Porque yo también parece que efectivamente amar a los demás, parecerse a Jesucristo y intentar vivir como Dios viviría es triste, y no es así. Puede costar y puede incorporar el dolor, pero ni el dolor ni el esfuerzo elimina la felicidad. Claro, pero para eso hace falta vivir, como comentábamos antes, ¿verdad, Nicole? Hay que vivir con la presencia de Dios sabiendo que todo depende de Él, no de mí. Ah, claro. Bueno, claro. Es que entonces vivo muy contento. Bueno, todo depende de Dios y muy alegre, y no de mí, pero también Dios me ha dejado libre para que las cosas las haga libremente, porque si no, no tendría yo ninguna gracia en ese sentido. Es decir, yo puedo rechazar a Dios o yo puedo aceptarlo, ¿no? Parece que hay gente que, vamos a ver, parece que hay gente que, a mí me da la sensación, yo lo digo por lo que he hablado con amigos míos, con gente que le gusta, que los eclesiásticos, bueno, en primer lugar asimilan eclesiásticos con iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es, pues, las personas que están en la iglesia. Uno se puede enfadar con un médico, pero no por eso se enfada con la medicina. Uno puede, un médico, tener una mala praxis en un momento dado, pero eso no quiere decir que la medicina sea tal. O sea, algunos eclesiásticos pueden en un momento dado no dar buen ejemplo, pero eso no quiere decir que la iglesia no se cuánto, sino que esos señores no han dado buen ejemplo. Pero parece como si hubiera gente que quisiera que la iglesia, digamos, que fuera verdad todo esto que se está diciendo actualmente en la iglesia, porque si eso es verdad, yo estoy más liberado de hacer una serie de cosas que en el fondo mi corazón me pide. Pero claro, si todo eso es mentira, yo ya no tengo por qué hacer eso, ya no tengo por qué ser fiel a mi mujer, educar a mis hijos, no emborracharme, llegar pronto a casa, no liarme con la secretaria, ya todo eso queda liberado, porque todo esto que se decía antes que había que hacer, ya no hay que hacerlo. Es que no nos debe extrañar cuando vemos a los demás equivocarse si nosotros mismos llevamos llevamos este tesoro en vasijas de barro. O sea, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar y por eso tenemos que pedir perdón, volver a empezar. Pero si realmente queremos que nuestros hijos sean buenos, porque yo creo que no hay ningún padre que diga, pues que yo quiero que mi hijo sea malo. Todos quieren que sus hijos sean buenos. Pues tienen que saber que esa bondad no es independiente, no flota en el aire, o sea, tiene como unas raíces, ¿no? Tiene unas raíces que podemos luchar por eso e intentar transmitir esa bondad, que tiene un nombre, y gracias a Dios lo tenemos en nuestra fe. Hay dos cuestiones que habéis planteado que me parecen muy interesantes. Una es el estado actual de opinión sobre la Iglesia, de opinión pública, digamos, ¿no? Y el segundo es el de la visión del cristianismo como una serie de mandatos que reprimen la libertad, la diversión, etcétera, ¿no? Respecto al primer tema, yo creo que hay una gran diferencia entre quien opina sobre la Iglesia sin conocer cercanamente a cristianos de verdad,
y quién opina sobre la Iglesia en teoría, por lo que ha leído en los libros de historia, de filosofía, en la crítica ilustrada o modernista a la Iglesia, ¿no? Normalmente los estereotipos que se manejan en los medios de comunicación críticos con la Iglesia responden a esto segundo. Están criticando el estereotipo de Iglesia escrito en alguna tradición antirreligiosa de la modernidad. Quien conoce a un cristiano de verdad es muy consciente de lo que tú has dicho. Es decir, los cristianos podemos ser más o menos serios de carácter, más o menos divertidos en el sentido vulgar del término, pero son gente atractiva, simplemente porque es gente de una pieza. Eso se nota mucho con los jóvenes hoy día. Los jóvenes que tienen la suerte de encontrarse con cristianos se sienten muy atraídos por el cristianismo. Los jóvenes que oyen los estereotipos sobre la Iglesia, los curas, la riqueza de los papas y no sé más, no se sienten atraídos para nada, ¿no? Por otra parte, lo hemos vivido con la campaña que se ha intentado montar contra el Papa por la pederastia. Los ataques más o menos organizados a la Iglesia cada vez tienen menos recorrido. Al final la campaña contra el Papa, que parecía obsesiva, New York Times, País, etcétera, ha durado 3 meses, y se ha hundido sola. Por lo tanto, yo creo que cada vez más, precisamente, la presencia pública de lo religioso, el ejemplo del Papa en los medios de comunicación, su visualización directa está haciendo que muchos estereotipos que antes se repetían gratuitamente, ahora ya tengan menos capacidad de convicción. El segundo elemento que habéis planteado, que es ese del cristianismo como un código de normas represoras de la libertad y de la felicidad, claro, ese es un error típico de la modernidad, que es confundir la moral con las normas. La moral no consiste en normas, ni en mandamientos, ni en decálogos. La moral consiste en discernir lo bueno como bueno y enamorarse de ello. Y luego lo ponemos en normas para que no se nos olvide. Pero digamos, la moral no es no matarás, es mira lo bueno que hay en la vida del otro y respétala. Y luego, para que no se nos olvide, escribimos no matarás, pues alguno se despista, ¿no? Pero la visión positivista de la moral, que es anticristiana y antihumanista, es hija de la modernidad, precisamente, ha calado en la visión de la Iglesia por parte de algunos, pero los cristianos no vivimos obsesionados con normas. Yo a mis hijos no les enseño decálogos ni normas, ni pego por las paredes mandamientos. Yo les intento enseñar a amar las cosas buenas, las que merecen la pena, las valiosas. Y luego eso, cuando van creciendo y para que no se olviden, les enseño los 10 mandamientos y el código de la circulación si hace falta. Pero eso es secundario instrumental, ¿no? No, fíjate lo que dice Benigno, el atractivo que tiene el Papa con los jóvenes. Yo decía, bueno, Juan Pablo II, que es un papa muy mediático, que conoce pues a cuando Benedicto XVI, que es un papa más racional y pues tal vez va a tener menos atractivo. Pero lo que estamos viendo es justamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque atrae esa bondad, esa sabiduría hecha vida y en este ejemplo que has citado, cómo ha pedido perdón, cómo ama a unos y a otros, cómo además de amar reclama la justicia, cómo toma medidas de gobierno, es decir, cómo no tiene miedo a enfrentarse a nada, porque los que amamos a Dios, ¿a qué vamos a tener miedo? Y ese ejemplo del Papa está siendo profundamente atractivo. Es maravilloso. Un Papa de ideas claras, valiente, que toma decisiones, que pide perdón, que castiga, que restablece criterios y normas. Eso para un chaval joven es una delicia. Claro, porque tiene mucho que ver con el modelo social que tenemos. Tenemos un modelo social en el que se le da un poder a la madre absoluto. Un poder en el que cuando un matrimonio fracasa, el marido, ex marido, se convierte casi en ex padre. Y entonces se está perdiendo la figura masculina, que es la figura vinculada a la trascendencia, al sentido trascendente de la vida. Y en esos chicos, desdibujado el papel trascendente, se intenta desdibujar también el papel de la espiritualidad. Si os parece, no, vamos a ir a la publicidad, que me lo han dicho ya, que tenemos que ir ya. Vamos a publicidad. Si a usted le preguntaran cómo quisiera que fuera un compañero de trabajo, probablemente diría que fuera una persona alegre, que fuera una persona leal, que no me pegara puñaladas por la espalda, que fuera sincero, que si yo tengo que si tiene que ayudarme, que luego no me lo echaran cara, así todos los días te ayudé, tal, si hay que quedarse un poco, no protestara mucho, que fuera una persona que quisiera a sus hijos, en fin, que fuera una persona normal. Bueno, pues todo esto que acabo de decir son virtudes cristianas. O sea, claro, lo que pasa es que muchas veces se venden digamos, algún error, algún fallo. Siempre el hombre está más preocupado de las cosas raras que de las cosas no raras. O sea, el otro día me hacían ver que a nivel mundial el apóstol más conocido es Judas, que es el único que no fue fiel. Entonces los otros 11 que son fieles, que hicieron lo normal,
pues son los menos conocidos, y es que el hombre tiende un poco a estas cosas, ¿no? O sea, siempre a quedarse un poco más con lo negativo, con lo que llama la atención, con lo quizás es negativo porque llama la atención y porque es lo menos frecuente, pero a eso empezamos a llamarle normal, y lo que pasa es que... No sé, fíjate que todo lo que es atractivo en el hombre, eso es lo que es verdadero, lo es porque Dios nos ha enseñado que eso es lo auténtico. Por eso el hombre es feliz cuando descubre lo que Dios le ha puesto en su realidad, ¿no? Y como son virtudes humanas, por ser humanas, son cristianas. No al revés, ¿no? Sino, no es esto es lo propio de los cristianos. No, lo propio de los cristianos es lo propio del hombre. Exacto. Claro. El llegar a todo el mundo, el poder hacerlo todo. Si es bueno, esto hay que hacerlo. Si es verdad, hay que ir a por ello. Porque eso es lo que Dios nos ha revelado, ¿no? O sea, también creo que hay que ser un poco autocríticos, ¿no? Ha habido históricamente, especialmente en la modernidad, un cierto cristianismo desencarnado, que no responde a lo que has dicho tú. Ha habido mucho teórico cristiano de misa dominical, de catolicismo sociológico, que luego en su conducta humana no tenía esas exigencias a las que tú has hecho referencia de virtud personal, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño a la Iglesia. Por eso yo creo que estamos en una época de verdadera purificación de la Iglesia. Es verdad que ha desaparecido gran parte de esa relevancia social cuantitativa en España de una manera singular, ¿no? Pero a la vez lo que está quedando es un cristianismo mucho más vivido y auténtico. Se ve muy bien en los jóvenes, ¿no? Ese otro cristianismo sociológico y poco virtuoso, desencarnado, espiritualista, por decirlo así, es muy poco atractivo humanamente. Yo entiendo que a la gente eso no le atraiga. Es que no es cristianismo. Exactamente. En cambio, el cristianismo vivido plenamente, materializado en la conducta más práctica, con todas esas virtudes a las que has hecho referencia, eso sí que es muy atractivo. Claro, es que se vivía un cristianismo de cumplimiento, como decías antes, ¿no? Y un cristianismo del que quizá se hablaba, pero no un cristianismo que se vivía. El cristianismo que se vive es que impregna toda la vida, es que empieza por la mañana con el ofrecimiento de obras y termina por la noche, ¿no? Cuando uno también mira a ver qué ha pasado, ¿no? Y qué haré mañana. Entonces es trascendente, o sea, es que impregna absolutamente toda la vida de la persona y de la familia. Y lo que propone es que la persona llegue a tener una estatura humana que es la que Dios ha visto en él, está hecho a su imagen y semejanza. Si nos creemos eso, ¿no? Es que tienes un patrimonio dentro, un patrimonio moral, ¿no? Que te hace... Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice que es que los jóvenes, como dice, la Iglesia no permite acostarse con el novio. Pues entonces se retiran de la Iglesia. Entonces da la sensación de que si uno bajara el nivel de exigencia, entonces la Iglesia sería más prestigiosa, o la Iglesia tendría más aceptación. En definitiva, parece ser que la gente sería más feliz, pero no sé, parece que no es así, no sé qué piensan ustedes de todo. Decía Benigno antes respecto de la confusión de la vida con las normas, ¿no? Es decir, yo digo, el auténtico amor se entrega a una persona para siempre, porque esas son las condiciones en las que el amor florece plenamente. Entonces, como dice Benigno, le puedo poner en un pasillo, puedo poner, cuando te enamores, enamórate de verdad, tío, o algo así que le recuerde que, oiga, esto va en serio, ¿no? Pero claro, si luego dice, él se queda con el recuerdo y no con la vida, pues entonces dice, bueno, mi padre es que no me dejaba, no, que a tu padre no es que no te dejara nada, tu padre te intentó enseñar algo que no lo consiguió, como se ve, ¿no? Y entonces, Dios es nuestro Padre, claro, también. Y claro. El amor es exigente, lo mismo que exigimos a nuestros hijos, pues estos mismos que, o sea, uno va de viaje, pues dice a los hijos, pues por favor, llevaros bien, no hagáis esto, llamad a la abuelita, haced caso, haced los deberes, o sea, nosotros que queremos a nuestros hijos también les ponemos ciertas exigencias porque con previsión vemos cómo puede ir las cosas mejor. Pero yo quisiera aquí hablar un poco también, pues animando a nuestros hijos en el amor, que no solamente es un listado de mandamientos, sino amar apasionadamente a Dios sobre todas las cosas, o sea, eso se reduce, y eso lo tenemos en carne propia, o sea, en los santos, ¿no? Y podemos cuántas veces con la tradición oral, pues explicar a nuestros hijos pues cuentos desde muy pequeñitos, como ha dicho Benigno, no hay que esperar hasta que sean mayores para... Pues a los niños se les entra como esponjas las historias de los santos como si fuesen unos grandísimos héroes, y la verdad es que lo son.
Y yo había notado aquí algunos, porque podríamos pensar, como estamos hablando de la transmisión de la fe, pues cuántos padres han dado pues su vida a sus hijos y ahora gracias a Dios tenemos esos santos. Pues San Agustín, pues su madre Santa Mónica, cómo rezó por San Agustín para que saliese adelante. Juan Pablo II dice que los gérmenes de su vocación sacerdotal los debía a su padre, que le veía rezando de rodillas. La Madre Teresa de Calcuta, pues en su familia se ayudaba pues de una manera heroica la ayuda a los pobres. O sea, los padres de la Madre Teresa de Calcuta invitaban a pobres a su casa a comer en la mesa con ellos. Si veía a niños sin ropa, los hermanos de la Madre Teresa de Calcuta daban sus propios vestimentas a los pobres. He pensado también en San José María Escrivá de Balaguer, que ha visto a sus padres perder hijos desde una edad muy temprana y saber llevarlo pues con una visión sobrenatural. Y luego también los 3 pastorcillos de Fátima, que estaba ahora hace poquito en Fátima. Pues estos 3 pastorcillos desde el principio tenían ya un testimonio muy cristiano en casa de vivir el domingo cara a Dios, de toda esa vida. De celebrar el domingo, que es algo... Hay muchos padres que han hecho las cosas muy bien y gracias a ellos tenemos unos santos en los altares. Vamos a ver, pero es que el gran problema a mí me parece de la sociedad actual es que yo no conozco. He leído, yo creo que he leído bastante, igual que vosotros, y yo he leído también muchas biografías, cosas de estas, de todo. Entonces no conozco a ningún santo o a ninguna persona que viva el cristianismo, no conozco, es que esto es llamativo, que diga que no es feliz. Claro. O sea, que diga, yo estoy viviendo vida y no soy feliz. Pero en cambio, la sociedad no se lo cree. Y en cambio la sociedad está continuamente, digamos, la más media, o sea, que decir, la masa, me refiero, no se lo cree. Y en cambio, te das cuenta que la sociedad lo que hace es que está confundiendo continuamente felicidad con estado de ánimo. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es procurar tener un estado de ánimo positivo, se haga lo que se haga. Y si para eso me tengo que emborrachar, tomar 3 pastillas, hacer no sé cuánto, eso es. Porque la felicidad son momentos pequeños. En cambio, la gente que está cerca de Jesucristo, que quiere a Jesucristo y tal, siempre te dice, no, yo soy feliz. En todas las circunstancias de vida yo soy feliz. La felicidad que se puede tener aquí, pero soy feliz, no me cambiaría. Y en cambio no lo creemos. A mí me parece que eso es uno de los grandes fallos. Y no lo creemos, digo, empezando por mí, O sea, que decir que no es que estoy diciendo no lo cree Pericos de los Palotes, sino siempre decimos, me está engañando, pero no sabemos muy bien por qué nos está engañando. O sea, qué interés tienen en engañarnos, pero no terminamos de creerlo. Yo creo que la credibilidad de esa frase no nace de su evidencia teórica, que no la tiene, sino que nace de verla encarnada en vidas. Claro. Es decir, la gente se creerá que los cristianos son felices si ven a cristianos felices. Eso es una percepción que solo se puede tener a partir de cierta edad. Los críos jóvenes, que no tienen una dimensión temporal de su vida y que les agota al instante, y no hay que escandalizarse porque eso es la juventud y la adolescencia, este ejemplo no lo pueden captar. Pero las personas, según van creciendo, y todos crecemos, llega un momento en que nos planteamos esa cuestión precisamente. ¿Por qué este es feliz y yo no? No, pero los adolescentes se lo preguntan cada mañana, ¿eh? Sí. Porque buscan con una ansiedad tremenda contestaciones serias, profundas, radicales, claro, a lo que están notando en su interior, ¿eh? Sí, ahora me iba a referirme a eso. Sí. Entonces yo creo que el ejemplo de vidas plenas es en algún momento de la vida muy atractivo para los que nos rodean. Ese momento en que uno se plantea eso, ¿por qué yo llevo una vida tristona, solitaria, abandonado, he pasado por 4 camas y ya vivo solo? Y mi hermano, el de al lado, qué gozada, que vive feliz con su mujer, con 7 hijos. Los jóvenes, yo creo que a los jóvenes les falta dimensión temporal y es lógica, pero los jóvenes tienen una especial ansia de ideales, de plenitud. Y por lo tanto, los jóvenes están como saliendo cada día a buscar que les llene el corazón. Tú decías antes, algunos jóvenes se separan de la iglesia porque la iglesia les dice que no pueden acostarse con su novio. También pasa lo contrario. También hay jóvenes que excluyen de su ambiente afectivo a las chicas que no son vírgenes, porque buscan una chica virgen como ellos. Entonces, lo que hay que crear en los jóvenes son ideales nobles. Hay que formarles una libertad capaz de decir, esto lo quiero y esto no lo quiero. Y eso se puede hacer perfectamente. Es un conjunto de ejemplo, formación intelectual, moral, enraizamiento en Dios, que es lo que da la fuerza con la gracia. Entonces yo creo que con los jóvenes lo que hay que hacer es, uno, no desesperarse nunca, porque hay que tener en cuenta que la vida humana es biográfica y que lo que importa es cómo acabamos. Ya se da por supuesto que por el medio metemos la pata todos.
porque es que la naturaleza humana es así, la vida de los santos también lo demuestra. No fueron santitos de altar todos los días de su vida. Yo leí hace poco en un libro una cosa que me pareció de sentido común, pero yo nunca la había pensado, y es que la Iglesia Católica, en los procesos de canonización de todos esos santos, echa una ojeada a la vida del candidato a ser santo, pero estudia sobre todo sus 10 últimos años de vida. De alguna manera ya se sabe que a los 14 años no era un santo, estoy exagerando, ¿no? Pero lo que importa es si al final llegó a serlo, ¿eh? Claro. Entonces, claro, también con nuestros hijos tenemos que tener esa visión, ¿no? Es natural que metan la pata, que se equivoquen por el camino. Lo importante es que conserven ese ideal, esas referencias, y esa es la función de los padres, estar siempre como una potencia vigilante, orante detrás de ellos, para recuperarlos siempre, ¿no? Pero lo que importa es que al final se mueran santos. Si por el camino cometen los errores propios de la vida, pues tampoco pasa nada, ¿no? Claro, cuando se escribe la vida en toda una biografía, que es algo que al adolescente le falta esa perspectiva, pues para eso también estamos los padres, para saber que nuestra misión cuál es. Pues en el matrimonio que el otro se santifique. Y mis hijos, mi tarea es que lleguen a Dios. Por lo tanto, tengo que ponerme a ello. Y si tengo que rezar, tengo que rezar. Y si tengo que acompañarles, tengo que acompañarles. Y si tengo que hacerles sentirse iglesia, que eso es muy importante. Preguntabas, ¿qué es la iglesia? Pues la iglesia somos todos. Y cuando el otro día me decía un hijo mío de 17 años, en el colegio le había dicho a un compañero, porque la iglesia tal, porque la iglesia cual, todo lo que tú has dicho antes. Y él dijo, yo un momento, yo te he hecho a ti algo malo. Porque la iglesia soy yo y eres tú, que te vas a confirmar ahora. O sea, Está bien dicho eso, sí señor. Pasamos a publicidad, en un momento estamos aquí otra vez. Continuamos aquí hablando de cómo explicar la Iglesia a los hijos. Yo quería contar una anécdota que vi el otro día en el ascensor de mi casa. Bajaba un señor que siempre estaba muy sonriente y subíamos, íbamos a entrar en el ascensor, otro señor y yo. Y entonces al salir nos dijo, hola tal, como muy sonriente y tal. Y el otro señor le dijo, bueno, ¿tú qué tienes que siempre estás sonriendo y tal y cual? A ti es que nunca te pasa nada. Y entonces este hombre nos dijo, dice, mira, vamos a ver, acaba de morirse un familiar mío, vengo del médico y me han dicho que estoy un poco mal del corazón. Dice, pero bueno, eso lo sé yo llevar y darle una trascendencia, sé referirlo a quien hay que referirlo. Entonces el otro señor que le dijo esto empezó a decir perdón. Entonces nos metimos en un ascensor y dijo, la verdad, me hizo un comentario solo y me dijo, la verdad es que este hombre tiene algo. Era cristiano, yo sé que era un hombre cristiano, ¿no? Entonces solamente por cómo saludaba en el ascensor, este hombre sacó la conclusión de que tenía algo, y entonces se creía que lo que no tenía era problemas. Sí. O sea, se creía que como estaba así lo que no tenía era problema, y él le respondió que tenía algo, ¿no? Es decir, ese tema de la vida, de la vida de los santos, de encarnar de esto, de hacer atractivo, pues oiga, si usted vende esto, por lo menos usted lo usa, ¿no? Yo no podría ser un buen representante de Crezpelos, ¿no? Porque sería una cosa horrorosa, ¿no? Y pues, en ese sentido, me parece que esto, encarnar la vida, que es lo que lo hace atractivo, nosotros tenemos miles de opciones a lo largo del día de hacer que nuestros hijos sientan, vean, vivan, incorporen a sus vidas un montón de realidades sin decir nada, sin explicar. Lo que pasa es que los padres muchas veces vamos por los atajos y queremos que nuestros hijos se caigan pero no se hagan daño, que nuestros hijos estudien pero que no se cansen, que nuestros hijos tomen las horas pero que no se enfermen, que si están enfermos no tengan fiebre, que si tienen fiebre que no tosan, y si tosen que no me moleste. Claro, llega un momento en que esto no es real, no es vida. Los atajos siempre son malos, ¿no? Entonces, si nosotros incorporamos el error, este aprendizaje, las veces que nos equivocamos, que pedimos perdón en la vida y en la educación de nuestros hijos, pues les estaremos enseñando a nuestros hijos que Dios me perdona todos los días, y que voy a la confesión, me confiesa y me perdona, y que a mí me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? A mí me parece también muy interesante la educación en los momentos duros de la vida. Es decir, cuando ya uno no se puede poner careta, porque algunas veces los hijos piensan, no, mi madre me dice esto, mi padre me dice esto, porque no sé cuánto. Entonces, cuando realmente te echan del trabajo injustamente, cuando se muere un ser querido
y no se le encuentra explicación, se le encuentran pocas explicaciones casi siempre, cuando ocurre, cuando te arruina, cuando, etcétera, etcétera. En esos momentos, el dar, digamos, una explicación, el vivir el cristianismo en los momentos duros de la vida, cuando ya uno no puede vender imagen, porque ahí no puede vender imagen, se le ha muerto su madre, ¿cómo ha reaccionado? La han echado del trabajo injustamente, ¿cómo ha reaccionado? Etcétera. Yo creo que ahí esos ejemplos, por lo menos yo algunos tengo en mi vida, de mi familia, mis padres, mis abuelos, a mí no se me han borrado jamás. Es decir, jamás. O sea, lo puedo decir así de claro. O sea que... porque son momentos donde ya no puedes ir por ahí vendiendo lo que no vives, lo que no haces, lo que no crees. O sea, yo puedo contar aquí uno. O sea, un coche mató a una hermana mía y cuando yo vi a mi madre por primera vez, yo era chaval joven, la niña quedó en la carretera tirada porque, bueno, fue un accidente muy fuerte y entonces mi madre me dijo, ¿tú has ido hoy a misa? Y dije, no. Dice, pues todavía no te has enterado que lo primero un domingo es ir a misa, vete a misa. Que nadie se escandalice, ya sé que en esa situación a lo mejor si no hubiera ido a misa no hubiera pasado nada. Pero mi madre puso esa cara que ponen las madres cuando dicen una cosa y te están diciendo, quiero que esto no se te olvide en la vida. Y me mandó a misa el día que murió mi hermana, estando mi hermana en la carretera. Y además sé que lo hizo para que no se me olvidara en la vida. Y ahora mismo no se me ha olvidado, y aquí lo estoy contando. Los momentos duros son muy fuertes, pero son así, son altamente educativos. Sí, claro, cuando llega la hora de la verdad, todo lo que has estado viviendo, si te has estado entrenando, lo llevas mejor. Si no te has entrenado, pues lo llevas peor. Esto si uno termina muriendo como ha vivido, si has estado viviendo con esa pelea, con esa lucha, por intentar ser mejor, pues te mueres y te mueres bien, ¿no? Y si no ha sido así, pues la muerte es un desgarro, porque ya de... Que murió no fue mi madre, fue la niña. Ya, claro. Pero murió viviendo y te enseña tu madre, te ha dado ahí una lección de vida, ¿no? Claro, evidentemente. Pues una buena madre tiene que tener ese tiempo, esa disponibilidad, claro, para también en cada caso, no solamente cuando ocurre algo gravísimo, pero en todos los casos, saber dar pues una explicación, un sentido. Tiene que tener tiempo. Si siempre estamos con prisas, si siempre... Yo he visto esto, por ejemplo, a la salida de una iglesia, estoy esperando y observando. ¿Cuántos niños he visto que van tirando de sus padres? Mamá, vamos a entrar, vamos a rezar. Y los padres que dicen, es que hija, tengo una prisa, nos tenemos que ir, no podemos pasar. Bueno, saludamos aquí desde aquí. Unas prisas así que he visto, pero así de veces. Los niños quieren rezar y los padres somos los que dicen, pues no, porque tengo una prisa. O por la noche los niños se van a acostar. ¿Cuántas veces, a mí me pasa muchísimo, queremos que los niños se acuesten, pero ya? Pero mamá, cuéntame esto. Mamá, ¿qué es lo que pasó? Mamá, yo que vi esto el otro día, y de repente quieren unas explicaciones en el momento que a nosotros no nos viene bien y queremos taponarles y que se vayan a dormir. Pues tenemos que tener un desprendimiento de nuestros propios gustos, de nuestro horario, de nuestras comodidades. A lo mejor es por justo en ese momento va a salir un programa en televisión que queremos ver y todos os tenéis que acostar, o una llamada de teléfono que no sabemos cortar porque estamos con los niños explicándoles algo. No sé, tenemos que estar muy disponibles. Sí, que hay que hacer falta saber apagar el móvil en casa. O esto es importante para nosotros o no lo es. O no lo es, claro que sí. O sea, las Y cosas por lo son tanto como hay que son. transmitirles el amor a la oración, ¿no? Y también la doctrina. O sea, los niños en casa no podemos confiar todo a la catequesis, al colegio. No. Porque Si es que encima son esas primero... familias donde todo se queda circunscrito al ámbito escolar y por lo tanto llegan las vacaciones y pero se si acabó. la fe se ¿no? la transmite uno. La fe fundamentalmente, desde mi punto de vista, se transmite de padres a hijos, y si hubiera que elegir uno de los dos padres, de madres a hijos. Lo último que dice el ser humano es que su madre es idiota. O sea, quiere decir, eso es lo último que dice el ser humano. Por tanto, la fe es transmisión de vida. La fe, como has dicho tú, es una vida porque hay un modelo. El cristianismo no es un libro, o sea, es un modelo. A mí me gustaría preguntaros dos cosas. Una de ellas, que alguna gente dice, es que si ahora viviera Jesucristo haría esto de esta forma o de esta otra.
y otra de ellas es que a mí me parece que la doctrina de la Iglesia es un pack. O sea, la doctrina de la Iglesia no es un supermercado que dice, el cariño a los pobres, me parece muy bien, el dar limosna, bueno, hasta cierto punto, no empecemos ya a exagerar, que no se va, es decir, cojo esto, no cojo esto, cojo lo otro, no sé, o sea... Un buffet. Sí, o sea, voy cogiendo lo que me gusta, lo que a mi sentimiento le atrae en ese momento, en ese, solo en ese, porque a lo mejor más adelante ya el sentimiento le atrae otra cosa, y entonces las cosas que yo no veo emocionalmente bien de la doctrina de la Iglesia, las critico. Eso es no entender lo que es la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia no es una escuela filosófica a la que uno se adhiere porque llega a un convencimiento intelectual de lo fundamentado de la doctrina de esa escuela. La Iglesia se supone que es la transmisora de unas cosas que dijo Dios. Y por tanto, te fías de Dios o no te fías. Y si te fías, tienes que fiarte de todo lo que dice, no a cachitos. Digamos que la fuente de autoridad doctrinal de la Iglesia no es el convencimiento intelectual, aunque sea muy razonable todo lo que dice, sino que alguien que sabe de esto, el que creó este mundo, nos dijo que las cosas eran así, que el ser humano era así. Por tanto, ahí no cabe una credibilidad a trocitos. No vale decir, yo no creo en la Santísima Trinidad, pero sí creo en la Virgen, o yo creo en la Iglesia, pero no creo en el Papa, o creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia y en los curas. Pues eso es sin más no saber de qué se está hablando, ¿no? Por tanto, tampoco hay que darle mucha importancia a ese tipo de tonterías, lo que demuestra es una profunda ignorancia de qué estamos hablando, sin más, Y un ¿no? orgullo también, Benigno, o sea que uno tiene que tener la humildad de reconocer pues que tenemos que seguir ciertas normas y hay cosas que se pueden entender o no entender. Lo mismo exigimos a nuestros hijos. Es que claro, si los hijos lo entendieran todo... No sabe usar un ordenador, pero no quiere decir que poco a poco en el colegio le van enseñando cómo usar y este niño dice, este ordenador... Pero fíjate, Nicole, la vida lo que nos dice es que cada vez que hacemos caso a esas cosas, tú te encuentras mejor. Y cada vez que no lo haces, estás peor. Y que vas corroborando en cada decisión, en cada actitud tuya, corroboras lo que Dios te ha ido diciendo y la Iglesia te lo recuerda porque efectivamente transmite, ¿no? Claro, pero nuestra fe, ¿en qué se basa? Se basa en el amor y en el perdón. Dos cosas que hay que aprender en la familia. Los niños aprenden a amar viendo a sus padres y aprenden a amar a Dios en casa. Para amarse hay que comunicarse, lo hemos dicho 1000 veces y en este programa más. Y la oración es la forma de comunicarse con Dios. Para amar a Dios hay que conocerle. No se puede amar a quien no conoces. Y tenemos que transmitirlo de todas las maneras que sepamos, como decía antes Nicole también, ¿no? De todas. Y los niños tienen que aprender a ver cómo sus padres se perdonan. Y luego tienen que verles arrodillados en el confesionario, viendo cómo Dios les perdona a ellos, porque ellos les están pidiendo perdón, ¿no? Y sabemos que solos no podemos. Es cierto, el otro día el cardenal, yo lo he apuntado aquí porque me he ido preparando, cogiendo el cardenal de Colonia, a veces se llama Meissner, no sé si alguno lo dice, para que no pierda la identidad un sacerdote, debe ponerse a uno y a otro lado del confesionario con frecuencia. Hombre, nosotros ninguno somos sacerdotes, pero por lo menos a un lado del confesionario habrá que ponerse con... Vamos, porque así es, que uno, si hay alguien que dice que yo no me equivoco nunca, no cometo... Es que Bueno, es muy difícil. y llevar a nuestros hijos también. Y llevar a nuestros porque hijos... pobres madres que creen que sus hijos son tan buenos que no tienen por qué confesarse de nada. Si a mí me ha salido una pandilla más rebelde. Yo cuanto antes mejor. Claro, indudablemente. No, la pregunta que hacías antes sobre cómo viviría Jesucristo hoy, a mí me gustaría pensar que Jesucristo viviría hoy como vivimos cada uno de los cristianos, ¿no? Porque que somos los que hacemos contemporánea la vida de Dios. Es decir, Dios ha vivido en un momento histórico, pero el resto de la historia y de la humanidad nos toca vivirla a los cristianos. Y un cristiano se llama así en la medida en que más nos parecemos a Cristo, ¿no? Entonces nuestra vida debería transfigurar lo que Cristo haría. Lo que pasa es que ordinariamente actuamos como nosotros actuaríamos, no como actuaría Cristo. Claro, así nos sale el churro que nos sale tantas veces, ¿no? Muy bien, pues yo creo también que el Señor lo que haría también, porque claro, muchas veces, es que si el Señor viviera ahora y tal, pero el Señor nació cuando nació y Él era Dios y sabe cuál era el momento de nacer. Lo que pasa es que seguro que viviría la doctrina de la Iglesia. O sea, lo que la Iglesia dice como doctrina, no la opinión de un sacerdote o de un cristiano en un momento dado, que son opiniones, sino la doctrina de la Iglesia. Eso seguro que la viviría. Y viviría los sacramentos, los 7 sacramentos, no 5, 4, 1, 2, 3, los que a mí me parecen bien, los que yo creo que ya... No.
los sacramentos. Es que esto del cristianismo es un poco radical, es decir, o se vive el cristianismo o no se vive, es que aquí no hay término medio, ¿no? Digo yo, ¿no? Y hay mucho más en este tiempo en el cual estamos actualmente, en el cual me parece que hay que tomar una actitud, porque si queremos educar a los hijos en la fe, o se toma una actitud seria, o no se educa en la fe, porque ahora no podemos quedarnos en la orilla, porque nos va a salpicar el mar y la tierra, o sea, nos va a salpicar todo. Ahora mismo hay que saber dónde está uno, y los hijos tienen que saber dónde está uno. Yo no sé si queréis decir más cosas, porque me dicen ahora mismo que Yo quisiera rematar un poco, José María, que no se trata de hacer más cosas o buscar más ideas, sino si cada padre, madre de familia quiere saber de verdad cómo transmitir la fe a sus hijos, pues ir pensando cómo ellos mismos pueden vivir mejor su fe. Yo creo que es como consecuencia de eso. Por supuesto. A mí me gustaría mucho puntualizar que si la transmisión de los valores se hace a través de la madre, lo que se ha visto en los últimos estudios sociológicos es que la práctica de la fe se hace en aquellas casas donde el padre practicaba. Claro, eso es así, eso es así. O sea que yo lo único que quería decir antes es que lo último que dice un hombre es que su madre es idiota. Eso es lo único que quería decir. Muy bien, ¿algo más? Pues únicamente el comentario ese de cómo sería Jesucristo si viviese hoy, vinculado a la idea que tú has comentado de que nosotros debemos reflejar cómo sería, ¿no? ¿Qué hizo Cristo en la tierra? Que merece la pena preguntárselo, ¿no? Pero la verdad es que hizo bastantes pocas cosas, ¿eh? Trabajó, sonrió, perdonó y nos habló del Padre. Es decir, yo creo que lo que vino a hacer básicamente es a mostrarnos con su conducta cómo es Dios. Y con una conducta muy ordinaria, por otra parte, salvo su muerte al final, fue un poco extraordinaria. Entonces, ¿qué papel nos toca hacer a nosotros como cristianos? Lo mismo, que se vea en nuestra conducta cómo es Dios. Y con respecto a los hijos pasa lo mismo. Tienen que ver a través nuestro cómo se comporta Dios. Se nos ha pasado el tiempo. Yo les doy las gracias a Juanjo, a Marta, a Benigno, a Nicole. Encantado aquí de haber estado con ustedes. Y les recuerdo que si quieren decirnos, quieren comentarnos, quieren hacernos algún comentario, contarnos algo, lavida@populartv.net. Y también que si este programa le ha resultado interesante y cree que puede verlo más gente o que le puede interesar a alguien, el próximo domingo a la 1:30 de la tarde se repite. Y sin más, que tengan una buena semana.